Muy buenas tardes, casi noches ya, hermosos y hermosas, y bienvenidos al directo de hoy, que es un directo organizado por Europe Direct de la Universidad de Salamanca, que ha tenido, la gran idea, aquí tenemos al Parlamento Europeo conectado, de conectarnos a María Andrés y yo. María es la directora de la Oficina del Parlamento Europeo aquí en España, y vamos a charlar con ella sobre un montón de temas que a todos nos preocupan, sobre qué está pasando en Europa y cómo se organizan cuestiones pandémicas y cuestiones de interés en general. Vamos a ver si tenemos a María por aquí. Aquí está María. Sí. Hola, buenas tardes, Mariana. Buenas tardes, María. Bueno, nos hemos puesto de azul corporativo. A mí me faltan las estrellas, ¿eh? Yo me he envalentonado, me he puesto esto porque he dicho aquí puedo. Bueno, me encanta esa sudadera. Total, total. ¿Tiene algún propósito especial? ¿Es por algo, de algún evento o la tenéis porque sí? Pues la tenemos precisamente para hacer Europa allá donde vamos, porque al final nos hemos dado cuenta de que hay mucha gente joven, muchos voluntarios que nos preguntan siempre, oye, cuando queremos participar en actos, cuando queremos organizar cosas, ¿no tendréis banderas, no tendréis pulseritas, no tendréis...? Y entonces en las elecciones anteriores se nos ocurrió hacer Sí. esta sudadera y descubrimos que era el hit, que todo el mundo le gustaba llevarla y además la llevan con orgullo muchas veces los voluntarios. Así que nada, hoy me la he puesto yo para mi primer directo con Boticaria García y que me dé suerte. Mira, dice por ahí, hola Julen, que también la tiene, qué suerte. Yo creo que me toca hacer con una de esas, ¿eh? Porque tengo las banderitas por ahí. Ahora voy a ir a por las banderitas. Esto, Espérate, que me voy a poner corporativa yo también, que me falta la banderita. Espera, hombre, que esto si lo hacemos bien. Vamos a ver, que yo estoy preparada también aquí para la vida moderna. A ver qué te piensas. oye, eso tiene mérito, ¿Has ¿Dónde visto? has sacado? Eso no te lo he enviado yo. Ah, ¿has visto? ¿Has visto? Tengo una caja aquí de 3 kilos, bueno, 3 kilos, 30 kilos para hacer Europa. Fantástico, pero a lo mejor no tienes esto todavía. Voy a dar... No, Ya. porque mira, tengo esto que es muy guay. Esto lo voy a usar Ah, mucho. de Europe Direct de Salamanca, claro que sí. Esto lo voy a usar mucho para llevar yo mis aparatejos que llevo yo para mis cosas en la tele y esas cosas. Es en plan mochila, que me viene muy bien. Tengo aquí un montón de cuadernos también para tomar nota. Vamos, tengo una cantidad de cosas, un montón. Pero vamos, yo lo de la banderita esta, mis hijos el otro día decían, pero mamá, ¿podemos jugar con esto? Digo, sí, lo que queráis. Así que nada, mira, yo creo que lo vamos a poner aquí y así me pongo yo corporativa, ¿ves? Venga, venga. Oye, María, pero a lo mejor no tienes esto sí que no lo vas a tener ya. ¿No tengo qué? ¡Oh! ¡Madre mía! De eso sí que no tengo. Europea. Pero ¿cómo puede ser Homologada. que tenga aquí una caja entera y no tenga mascarillas? Eso no puede ser, ¿eh? Bueno, Eso no puede ser. Tengo bolis también. Tengo, con lo que me gusta a mí. Mira, dicen ahí que si hay que concursar o se venden. Ya estamos generando necesidades, María, ¿has visto? ya estamos Esto es, triunfando antes de empezar. No te antes de digo que empezar, esta sudadera es un hit. Hay que sacarla más a pasear, pero para eso hay mira, que ¿ves? ganársela, no se vende. Hay que ganársela hablando de Europa, haciendo cosas sobre Europa, como Marian, ¿ves? Hoy que nos ha hecho este directo, pues se llevará una sudadera seguramente. Oye, qué suerte. Pues nada, vamos a poner esto así bien. Esto es una maravilla porque así en un momento pues nos hemos montado una historia súper europea. Tú fíjate, sin planear. Tengo aquí como dos cuernos que me salen a cada lado. Bueno, María, ahora que ya tenemos el set montado y estupendo, vamos a hablar de Europa y antes de empezar a hablar de Europa, quiero que nos cuentes quién eres tú y por qué estás en esta fiesta, a qué te dedicas, eres la directora de la oficina del Parlamento Europeo aquí en España, pero ¿qué hace una directora de Parlamento Europeo en España? Bueno, pues yo estudié periodismo, yo soy periodista de formación, lo que pasa que me interesaba muchísimo el tema europeo, me picó desde el principio el gusanito, acabé pasando una oposición, entonces yo soy funcionaria al Parlamento Europeo desde el año 2003, si no me equivoco, y trabajé, hice una mili muy larga en Bruselas, en la que estuve siempre de jefa de prensa, intentando, bueno, pues hablar con periodistas, explicarles qué es lo que estaba ocurriendo, lo que votamos, lo que no votamos,
y llegó un momento hace unos años en el que me ofrecieron la plaza para dirigir la oficina del Parlamento Europeo en España, que eso significa a un equipazo, que somos pocos pero cundimos mucho, de hasta 13 personas en Madrid y 4 en Barcelona, y nos dedicamos básicamente a intentar hacer actividades de comunicación para acercar lo que está ocurriendo en Bruselas y en el Parlamento Europeo a los ciudadanos, desde hablar con medios de comunicación y tratar de conseguir más y más reportajes sobre lo que hace la Unión Europea, sobre cómo funciona el tema de las mascarillas, las vacunas, qué está haciendo Europa contra el COVID, por ejemplo. O también con todo tipo de asociaciones, de sindicatos, de organizaciones que estén interesadas. También hacemos muchas cosas en redes de comunicación. Tenemos un equipo guay que nos está siguiendo desde ahora y que están súper contentos porque decían que esto va a ser el hit. No sé, muchas expectativas han puesto en este directo, Marian, a ver qué tal sale. Seguro que bien. Y también hacemos, reuniones en las que ponemos, por ejemplo, si hay un eurodiputado que va a legislar sobre un tema de medio ambiente, intentamos organizarle reuniones con asociaciones, empresas o cualquier entidad que pueda tener interés en eso y donde la legislación le pueda afectar, pues para que se siente y le diga, oye, es que si legisláis de esta manera, a mí pues vais a dañar el sector de esta otra, o queremos que protejáis este tipo de empresas, o somos pymes, cómo podemos acceder a fondos, todo ese tipo de cosas. Así que, bueno, no nos aburrimos. Podemos decir que eso es en general la tarea. ¿Y esto? Explícame eso. Vamos a empezar por lo realmente importante, porque lo realmente importante es el salseo. ¿Qué haces ahí con sus majestades? Lo primero, el cotilleo royal, ¿no? Para entrar en calor. Claro. Bueno, pues esto es el otro día. Esto es la semana pasada. Además, el que me sigue en Concilia como... ¿La semana pasada? Sí, esto es la semana pasada porque, a ver, los reyes, sus majestades los reyes organizan siempre una recepción de Año Nuevo para recibir al cuerpo diplomático. Y allí vienen pues, todos lo que son embajadores o directores de organismos internacionales que están en España. Y entonces llegan allí, hacen un saludo real en el que tienes que aprender cómo tratar a su majestad, por qué pasillo ir, esperas a que te anuncien, pasas a ese gran salón que estáis viendo en la foto. Y bueno, en esta ocasión pues todo estaba trastocado por el COVID, porque yo ya he ido otros años y es muy divertido, pero sobre todo es mucho más cercano. En esta ocasión te paras ahí donde está la crucecita a 2 metros y tienes que saludar así, porque ya no puedes ni siquiera dar la mano. Así que se queda en un saludo a medias, pero bueno, es muy interesante verlo, porque allí estás pues con todos los embajadores que están acreditados en España. Y él da un poco las pinceladas de qué opina él que debe ser la estrategia de España en el exterior, da directrices sobre cuáles deberían ser los objetivos principales, habla con diferentes embajadores sobre temas que preocupan a España y está bien para estar en el salseo, para conocerse, para hacer networking, es fenomenal. Bueno, pues muy bien, y además han apuntado por ahí que ibas estupendamente vestida, lo cual pues también es muy importante porque ir vestido para la ocasión pues siempre está bien. Bueno, contenta y chulé con las vecinas. Claro, exactamente. No tiene comparación. Imagínate que te presentas como yo, que voy en zapatillas a todas partes y mi madre se pone histérica, pues no puede ser, tú ibas bien vestida. Yo si fuera a una recepción con sus majestades, igual también me quitaba las zapatillas y hacía la excepción. Habría que pensarlo. Bueno, María, vamos a hablar de, pues del objeto de nuestra charla, que son pues los retos de la Unión en este año 2021, y me gustaría que empezáramos hablando un poco de cómo está influyendo la pandemia en las prioridades de la Unión Europea, porque imagino que la Unión Europea tenía unos planes, pero como todos teníamos nuestros planes, pero que la pandemia los ha truncado. ¿Y cómo afecta a esto a los ciudadanos, a los jóvenes, proyectos que tenéis con jóvenes y demás? Bueno, pues yo diría, a ver, para ponernos un poco en contexto, claro, nosotros tuvimos elecciones europeas al Parlamento Europeo en mayo del 2019. Estoy segurísima de que todos los que nos estáis viendo fuisteis a votar. Y estoy segura no porque siempre votéis en las elecciones europeas, sino porque coincidieron con las nacionales, o sea que allí fue todo el mundo a votar esta vez. Y la participación... Que además eran las segundas, ¿no? O sea que... Y la participación subió un montón. Y en esas elecciones... en esas elecciones resulta que, bueno, pues tenemos una nueva Comisión Europea que echa a andar, todavía en un contexto pre-COVID, donde no sospechábamos lo que se nos venía encima, y elegimos a un Parlamento Europeo que además es más plural, con más partidos, igual que en el Congreso en España estaban ahora pues más fragmentado en diferentes partidos más pequeños o con menor representación, pasa lo mismo en el Parlamento Europeo, con lo cual tenemos un panorama un poquito más complejo y llega una nueva presidenta, que es Ursula von der Leyen, también elegida
representantes del Parlamento Europeo, a desgranar un poco cuáles son los objetivos para estos 5 años que echan a andar a finales de 2019. Y lo que ella desgranó como la agenda de la Unión Europea para el futuro, donde todos un poco el mantra que íbamos todos a tener que repetir a partir de entonces y a creérnoslo y a trabajar, era trabajar por una Unión Europea más verde, porque nosotros desde el Parlamento Europeo ya acabábamos de declarar la emergencia climática y considerábamos que el clima era la mayor preocupación para la Unión Europea, que lo sigue siendo, y que además luchar contra el cambio climático era una tarea donde deberíamos liderar, sobre todo en un contexto donde Estados Unidos se había desligado totalmente de esa batalla, ¿no? Entonces, luchar contra el cambio climático, una Europa más verde, una Europa más digital, porque ahí estábamos perdiendo la batalla, la digitalización, las nuevas tecnologías, inteligencia artificial, nos ganaban por la derecha y por la izquierda muchas veces en Estados Unidos, en China, etcétera, y además una Europa más social, más verde, más digital y más social. Esos eran los objetivos antes del coronavirus. Claro, llega marzo del año pasado y todo está ya por los aires. Pues igual que a ti y a mí se nos volvió la vida del revés como un calcetín, pues en la Unión Europea la verdad es que lo pasamos bastante mal las primeras 3 semanas, yo diría. Los que llevamos esta sudadera con orgullo y los que nos creemos de verdad que la Unión Europea tiene que estar ahí, tiene que tener un papel protagonista, vimos cómo crecían las críticas, cómo la gente empezaba a decir que dónde está la Unión Europea no da respuesta, estamos viendo cómo la crisis del coronavirus cierra fronteras en todos los países y esto es un sálvese quien pueda, ¿por qué no hacemos nada desde la UE? Y nos dimos cuenta, o se dio cuenta la ciudadanía, de que es que la Unión Europea no tiene competencias en materia sanitaria. Tuvimos que inventarlas de cero, tuvimos que ponernos de acuerdo. Entonces hubo, es verdad, 3 semanas un poco de ruido, de descoordinación, donde no nos poníamos de acuerdo y al final sí que los líderes europeos se pusieron las pilas. Empezamos a tener diferentes, voy a quitar el sonido, perdón, empezamos a tener diferentes cumbres, diferentes reuniones donde nos dimos cuenta de que además había que actuar de 2 maneras. Uno, contra la pandemia, en caliente, ya, respiradores, mascarillas, trajes EPIs, había que hacer que el mercado común funcionara y por otro lado también la crisis económica que se nos avecinaba con el parón de la cuarentena y de todo el mundo encerrado en casa, ¿no? Entonces, yo creo que sí que supimos ponernos las pilas, supimos hacer un montón de cosas, la Unión Europea ha hecho andar un montón de alternativas importantes, pero lo más importante, lo que yo destacaría es que en esos 10 meses, ¿qué tipo de cosas hicimos? Bueno, pues reaccionamos contra la pandemia en caliente asegurando la repatriación de ciudadanos que se habían quedado tirados en terceros países. Conseguimos llevar el equipamiento médico y trajes EPI, mascarillas allá donde hacía falta, aunque no siempre con la comunicación debida. Entonces llegaban cajas chinas de mascarillas y todo era como, ¡guau! China nos ayuda, China nos quiere. La Unión Europea iba a trancas y barrancas y no sabía venderlo bien y además muchas veces lo percibíamos como ayuda nacional. Rumanía está ayudando a Italia y no, esto es un tema europeo y lo estamos haciendo entre todos. En fin, bueno, hubo ahí varias cosas, pero conseguimos echar a andar toda esa ayuda voluntaria y solidaria y cambiamos las reglas del juego para que los países se pudieran endeudar, para que pudieran reaccionar rápido, pues por ejemplo, pagando los subsidios a los agricultores, a los pescadores, etcétera. Y todas estas cosas, sobre todo, reaccionando con una cumbre histórica que tuvimos en el mes de julio, después de unos primeros de negociaciones, para conseguir sacar adelante ese dinero que teníamos que poner fresco encima de la mesa para superar la crisis económica, el paquete de recuperación, ¿no? Y ahí lo que, bueno, pues conseguimos sacar ese paquete de recuperación que junto con los presupuestos para los próximos años supondrá una ayuda de hasta 1,8 billones con B de euros, lo nunca visto en la Unión Europea, jamás habíamos tenido tanto dinero en la mesa. Y ahí es donde yo engancho con lo que empezábamos a decir de los objetivos de la Unión, ¿no? Yo creo que el mayor valor añadido que ha tenido Europa, el mayor éxito que hemos conseguido es que hemos recuperado esa visión política que teníamos al inicio y hemos condicionado todos esos fondos de ayuda a decir, vale, tú eres España, vas a decidir cómo vas a gastarlo y en qué vas a invertirlo, pero ojo, te ponemos 3 condiciones. Solo puedes gastar este dinero de recuperación en temas de hospitales, pandemia, recuperarte de la crisis sanitaria y en una Europa más verde, más digital y más social. Entonces yo creo que ahí, a diferencia de la crisis financiera del 2008, estamos sabiendo recuperar esa visión política a largo plazo, ¿no? Poner las luces largas. Y creo que hemos recuperado los objetivos que teníamos antes de la pandemia, con lo cual creo que no vamos mal, que podemos estar optimistas en ese sentido a pesar de la que está cayendo. Que no es poca. Y sobre la iniciativa Todos Juntos, .eu, ¿qué nos puedes contar?
Sí, bueno, pues es nuestra joya de la corona. Seguro que hay alguien por aquí que nos está viendo. Creo que el compañero que decía que tenía la sudadera se la ganó gracias a ser voluntario. Pues durante las elecciones ya vimos que nosotros podíamos salir, tenemos nuestra sede en Madrid, en Castellana 46. Pues podíamos salir al Paseo de la Castellana 46, podíamos anunciarnos en los periódicos gritando que hay que ir a votar, pero al final tiene mucho más valor que te lo diga alguien que sea tu amigo, que sea tu compañero de bar, que sea tu... Mira, ¿ves? Ahí los tenemos a mis chicos de Equipo Europa. Que sea alguien en quien tú confíes y que le vas a escuchar más fácil. Entonces nos ocurrió lanzar esta búsqueda de voluntarios europeos, que son sobre todo chavales jóvenes, que se quisieran implicar con nosotros en explicar a la ciudadanía, ¿ves? Ahí los tenemos en la noche electoral, que participaron con nosotros en el recuento, fue súper emocionante, en explicar a la ciudadanía, a sus amigos, a sus vecinos, a su universidad, a su novia y a su novio y a sus padres, para qué servía Europa y que había que ir a votar. Básicamente esto era, empezamos a ser todos juntos, .eu, después de las elecciones, en la campaña electoral era esta vez voto, porque había que mojarse y había que ir a votar. ¿Ves? Y esta es una foto que ejemplifica súper bien para qué sirvió esa campaña, porque acabaron las elecciones y ellos dijeron, oye, pero ahora que nos hemos montado, ahora que estamos aquí juntos, queremos seguir haciendo cosas. Y cuando llegó la pandemia, cada uno desde su casa, se nos ocurrió enviarles esta sudadera y decirles que hicieran algo, pues hablando sobre los europeos contra el COVID, cómo había que reaccionar con solidaridad y cómo que había que hacerlo juntos, ¿no? Y ellos hicieron ese montaje desde sus casas los primeros días. Esto fue, yo creo que fue a finales de marzo, primeros de abril, cuando conseguimos reaccionar y hacerles llegar las sudaderas y fue súper emocionante. Hombre, es bonito esa implicación. ¿Cuántos fueron en total? Pues los voluntarios que... Ay, ahora me lo tienen que chivar por WhatsApp, yo creo. Bueno, más o menos. O sea, tampoco es un examen. Pero quiero decírtelo cuando me lo comenten porque ya no me acuerdo de las cifras, pero la verdad es que hemos crecido un montón, por eso no me atrevo a decírtelo. Espera, que vamos a ver si el chivato nos lo cuenta. Vamos a pedir el comodín del público. Sí, a ver, comodín del público, y si nos lo decís por ahí, mejor. Sí, seguro que por ahí alguien nos lo cuenta. Pero lo que te digo es que es impresionante la capacidad de convocatoria que tienen ellos y que se lanzan a hacer un montón de cosas. A ver, voluntarios, más de 7.000 en España somos ya. ¡Wow! ¡Ah! ¡Madre mía! Más de 7.000 chicos. ¿Y esta iniciativa es en todos los países de la Unión? Sí, porque esto es una iniciativa que saca el Parlamento Europeo durante la campaña electoral para intentar promover el activismo cívico de la gente joven. Y nada, y me están chivando por aquí además que España es el país más activo en voluntarios. Hombre, claro, o sea, es que no hay más que verles la cara a esos chicos, la motivación que tienen. 7.000 veces Julia, 7.000 veces Miguel, 7.000 veces ese entusiasmo y esa pasión por defender temas europeos. Yo os animo de verdad a que os asoméis por esa plataforma, juntos.eu, porque es que es muy interesante, hacen un montón de cosas, participan en conferencias con nosotros, van a hablar a institutos sobre Europa, les enredamos en muchos araos. Bueno, vamos a seguir hablando de estas iniciativas y de cómo está gestionando Europa la pandemia desde la parte que le toca, y me gustaría que habláramos de un tema que creo que es de interés para todos, bueno, que ahora mismo es el gran interés, que son las vacunas, ¿no? Porque hubo un momento, como decías, que lo importante era tener mascarillas, porque no había mascarillas, no había EPIs, había que organizar también los fondos de reconstrucción, pero ahora estamos en el momento vacunas. ¿De qué manera, qué papel es el que tiene la Unión Europea en la distribución de las vacunas? ¿Cómo se gestiona y cómo estáis llevando todo este tema, que ahora mismo es realmente la clave y lo que nos ocupa? Porque creo que no hay nada que nos preocupe más a los ciudadanos ahora mismo, que es cuándo vamos a estar todos vacunados, porque realmente es la única vía efectiva para salir de la pandemia. Sí, la verdad es que es el epicentro de todas las noticias hoy en día y en lo que estamos todos trabajando, ¿no? Desde las instituciones europeas. Hay que recordar que la Unión Europea no tenía competencias sanitarias, como he dicho antes, justo antes de la crisis. Entonces, es una cosa nueva en la que nos sentamos en una mesa y empezamos a ver, ¿qué es lo más urgente? Primero eran trajes EPIs, como dices tú, ¿no? El Remdesivir, que nos
que había que hacer un contrato grande. Cuando empezamos a ver que la solución tenía que pasar por una vacuna y que esa vacuna iba a ser la carrera que iba a marcar la investigación de los científicos en los siguientes meses, teníamos dos opciones. O sálvese quien pueda otra vez y que cada país intentara negociar por su cuenta con una empresa farmacéutica X o que intentara comprar vacunas corriendo y compitiendo con otros Estados miembros dentro de la Unión Europea, o reaccionar como unión y decir, no, vamos a intentar sacar adelante un acuerdo entre todos para asegurar que las vacunas lleguen a todos los países europeos a la vez y de manera equitativa y con un precio más o menos justo y, sobre todo, de manera segura, que no nos den gato por liebre, que no nos den vacunas que luego nos den problemas o que no estén certificadas. Entonces, le dieron el mandato a la Comisión Europea de hacer una apuesta fuerte, muy importante, que era dedicar hasta 2.700 millones de euros, que se dice pronto, para apostar por esa investigación. Se buscaron 6 empresas muy fuertes, muy potentes en temas de investigación de vacunas, y se les pidió, con una compra anticipada de mercado, se llama así, en un contrato se les dijo con cada una de ellas, vale, vosotros vais a investigar, aquí tenéis el dinero líquido para que vuestra investigación no dure 10 años de media, sino que consigáis una vacuna en un tiempo récord, y si la conseguís, nos tenéis que asegurar un mínimo de dosis para nosotros. Cada contrato tenía su número de dosis para asegurar que toda la Unión Europea estaba abastecida. Entonces, fue una apuesta a ciegas, porque no sabíamos si alguna de ellas iba a sacar adelante la vacuna o no, y la verdad es que yo creo que en 10 meses, es que estamos hablando de un periodo récord de 10 meses, hemos conseguido que de esos 6 contratos haya ya 3 empresas, que son la de Biotech, Pfizer, Moderna y AstraZeneca, con las que hemos conseguido sacar adelante, han conseguido sacar adelante la vacuna con todos los certificados, con todas las garantías de seguridad inicialmente que tiene que dar la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, y las hemos puesto ya a distribución para que pueda garantizarse esas dosis europeas. Hay otras 3 empresas con las que también tenemos contrato y que están persiguiendo y van a conseguir en algún momento desarrollar también algún tipo de vacuna, como son Sanofi, Johnson & Johnson y CureVac, y todavía estamos en negociaciones con alguna empresa más. Entonces, bueno, yo diría que el papel de la Unión Europea fue coordinar para conseguir, uno, que no nos tomaran el pelo con el precio, porque cuando uno va negociando, somos 450 millones de consumidores, tienes que garantizar dosis para todos, estamos hablando de muchísimas dosis, con lo cual el precio por unidad tiene que ser siempre menor, y más interesante el contrato para la farmacéutica, para que nos diera prioridad a nosotros en ese sentido y garantizara el abastecimiento. Y por otro lado, para que tuviéramos la seguridad de que en Europa cualquier dosis que se administre sea a través de una vacuna que hayamos sacado, que a nivel europeo cumpla todos los requisitos y todos los sellos de seguridad. Uh-huh. Te recuerdo que no todas las vacunas pasan por ese mismo certificado. Son las empresas farmacéuticas las que se tienen que presentar para pasar todos los filtros, y, por ejemplo, la vacuna Sputnik de Rusia o la de China no ha querido presentarse porque no quería tener los criterios de transparencia de decir cuántas veces la han probado, cuáles han sido los resultados, todos los datos que se exigen, ¿no? Entonces, bueno, pues ese ha sido el papel de la Unión Europea. Yo creo que ha sido un papel, sin duda, con un valor añadido enorme. Teníamos garantizados hasta 2.300 millones de dosis de vacunas una vez que todos esos contratos consigan llegar a la consecución de la vacuna desde las 6 empresas y a suministrarlas. Y a la larga, esos 2.300 millones significan hasta 5 dosis por ciudadano. Entonces, yo creo que ahí hemos conseguido garantizar el número de dosis necesarias e incluso contar con un elemento que es la solidaridad con terceros países, porque sabremos exportar esas dosis para ayudar a países pobres o países del vecindario, están pensando ya como los Balcanes. En todo caso... Háblanos un poquito de esto, que me interesa, porque el jueves pasado hice un directo con Alberto García Basteiro, que es epidemiólogo y trabaja está en mitad caballo entre el IS Global en Barcelona y Mozambique, y estaba muy preocupado por este tema. Y ayer también hice un directo, hablábamos antes con Guillermo Martínez, el fundador de Ayúdame 3D, una ONG que hace brazos 3D principalmente para Kenia, aunque para muchos otros países. Y una de las grandes preguntas es esa solidaridad europea, ¿no? Europea, mundial, no solo europea, pero en nuestro caso, en el caso que nos ocupa, cómo se gestiona desde Europa, porque no olvidemos que si ya no lo hacemos desde un punto de vista de la solidaridad como siempre debíamos hacerlo, ya es incluso un tema de egoísmo. Es decir, si esto es una pandemia, si ellos no tienen vacunas, nosotros tampoco lo vamos a solucionar. O sea que incluso para el más insolidario del mundo
debería pensar que esto es una prioridad. Pues efectivamente, mira, hay un mecanismo que se llama mecanismo COVAX, por el cual todos los Estados miembros se comprometen a desarrollar a poner fondos y a desarrollar una serie de acciones para conseguir exportar esas vacunas por orden de prioridad a los países que más lo puedan necesitar o a los países de vecindad que más nos interese, por ejemplo, los Balcanes. No estamos todavía tan activos en eso porque ahora estamos en el fregado, en caliente, de conseguir que las empresas farmacéuticas nos garanticen el suministro de aquello a lo que se han comprometido. Si quieres, ahora lo hablamos de ese rollo con AstraZeneca que ha suscitado tanta polémica, ¿no? Pero sí que a través de este mecanismo, la Unión Europea, junto con otros actores internacionales, hemos puesto dinero encima de la mesa para garantizar que haya una distribución próximamente, en los próximos meses, a terceros países. Y además la Unión Europea es la que más dinero ha puesto. Como siempre, en eso somos los más solidarios. Luego no siempre somos los que mejor gestionamos esos fondos en el exterior o a lo mejor no sabemos tampoco ponerlos en valor lo suficiente, pero siempre somos los mayores donantes en fondos de solidarios o de ayuda humanitaria y aquí lo hemos vuelto a ser, ¿no? Y sí, la verdad es que todavía tiene que echar a andar con más detalle, pero se llama mecanismo COVAX y es algo en lo que están trabajando ahora todos los países para comprar vacunas. Sí, sí. Y con respecto a lo de AstraZeneca que comentabas, ¿qué nos puedes contar? ¿En qué punto estamos? Yo creo, os comentaba que la Unión Europea ha hecho contratos con 6, ¿vale? De esos 6, 3 ya tienen una vacuna que está patentada, que tiene todos los certificados de seguridad y que está puesta, hemos empezado a distribuir. Y una de ellas es AstraZeneca. Las otras 2, Moderna y BioNTech Pfizer, son vacunas llamadas de moderna, de generación moderna o bueno, de eso me lo sabes. De ARN mensajero. Exacto, que son con el ARN mensajero, como nos hemos aprendido todos, que lo que hacen es evitar que el bicho con sus patitas se meta bien en esas células. Entonces, al inhabilitar la manera que tienen ellos de entrar en nuestras células, está siendo capaz de luchar mejor contra todas las variantes y todas las cepas. Y tenemos otra, que es AstraZeneca. AstraZeneca es una empresa farmacéutica que es mitad sueca, mitad británica y que tiene 4 bases operativas, que están 2 en Reino Unido y 2 en suelo europeo, y que empezó a producir y se comprometió a darnos muchísimas dosis y de repente empezó a decir que tenía unos problemas en la cadena de producción y que iba a ralentizarse un poco. Ese es uno de los temas que había. Otro de los temas es la falta de datos que tenemos científicos para la suministración de ese tipo de vacunas, de ese modelo, para los mayores de 65 años, porque no hay un muestreo de datos suficientes. Pero en cuanto a la ralentización en esa cadena de producción, empezaron a decir que no podían, que les faltaban suministros, que no llegaban a tiempo. Y la Unión Europea exigió saber más detalles, sobre todo cuando empezó a sospechar que si se ralentizaba la cadena, a lo mejor ellos empezaban a reducir el número de dosis que suministraban a la Unión Europea y, sin embargo, favorecían, quizá, parece que hay indicios, a otros países como el Reino Unido, que recibía dosis más rápido o en mayor cantidad. Entonces, bueno, pues hubo una bronca monumental que acabó con el Parlamento Europeo exigiendo también más transparencia y exigiendo que esos contratos se hicieran públicos. Y bueno, pues hubo un toma y daca, como siempre, en las instituciones europeas, en las que al final yo creo que ha triunfado el razonamiento y las ganas, además, de la Comisión Europea de ejercer ese ejercicio de transparencia también, y se ha acabado publicando todas las partes del contrato que podemos, porque todo el mundo que haya hecho un contrato en su vida sabe que cuando tú estás negociando el precio por número de dosis, tampoco te conviene que haya otras terceras partes que acaben sabiendo el precio final, ¿no? Entonces, pero todos los demás detalles sí han hecho públicos. Y yo creo que pese a toda la polémica, sigue siendo una empresa válida y sobre todo creo que a veces centramos la polémica donde no la tenemos que centrar. Esto pasado ya el rollo de si hacíamos abierto el contrato o no. O sea, las farmacéuticas no son el enemigo. El enemigo sigue siendo el coronavirus. Las farmacéuticas son las que nos tienen que dar las dosis sí o sí. Y tenemos que exigirles que consigan darnos y cumplir el contrato. Yo creo que estamos en ello. Ha habido un golpe duro encima de la mesa por parte de las instituciones para exigir que AstraZeneca cumpla y bueno, pues veremos, estamos en eso. Pero podemos hablar de un retraso en las entregas de dosis de un número de semanas, pero eso no va a evitar que las acabemos recibiendo. O sea, las dosis van a estar ahí. Otra cosa es cuándo y los tiempos. Y luego la distribución de esas vacunas, porque eso es importante entenderlo, tampoco depende de nosotros una vez que ya las tenemos en suelo europeo. Las llevamos las dosis correspondientes a cada país de acuerdo con la población que tiene
Y ahí son las autoridades nacionales las que deciden si las distribuyen a través de los centros de salud, si las llevan por comunidades autónomas, si hay un centro de distribución central, todo eso ya depende de las autoridades nacionales. Y esa era un poco la primera polémica que hubo. Luego el tema de si estamos siendo más lentos o no que Reino Unido en la manera de suministrar las vacunas. Yo también quería decir que, bueno, cada uno tenemos una manera de hacer las cosas, ¿no? Por eso el Reino Unido muchas veces no ha estado de acuerdo y ha acabado saliendo de la Unión Europea. Y Reino Unido, 24 horas después de conseguir la vacuna AstraZeneca, decidió acortar todos los mecanismos o los procedimientos de registro y de pruebas y de certificados y dijo, ya está, la empiezo a poner. Y el 8 de diciembre la empezaba a poner. Eso fue casi un mes antes que la Unión Europea. Se adelantaron y ahora llevan ese adelanto y esa ventaja. Pero nosotros quisimos esperar 3 semanas más porque la Unión Europea es mucho más garantista y dijo, yo hasta que no tenga los certificados EMAS y hasta que no tenga todo en orden, no voy a suministrarla. Igual que hemos decidido en la Unión Europea que tampoco la vamos a poner, ese modelo, a mayores de 65 porque no tenemos datos suficientes. No significa que sea mala para los mayores de 65. No ha habido un muestreo suficiente de pruebas, ¿no? para asegurar que la podemos poner. Y eso es un poco el tema y ahí es donde está la polémica que estamos todos los días con los periodistas intentando explicar. Sí, es complicado porque al final estamos como una especie de carrera y se mezclan muchas cosas. Lo que la Unión Europea puede hacer, lo que pueden hacer los gobiernos y lo que pueden hacer también las comunidades autónomas, ¿no? Porque en este caso las competencias muchas veces tampoco son del Estado, están transferidas a las comunidades autónomas y entramos bueno, pues en un montón de cuestiones que resolver que enlentecen los procesos. Con respecto a la vacuna rusa, ¿nos puedes contar algo? Pues os puedo contar que es una vacuna que no ha querido pasar, o sea, la empresa que la ha desarrollado en Rusia no han querido pasar por todos los procedimientos que necesitan, por todos los trámites para poder administrarse en Europa, a nivel europeo, consiguiendo los certificados de la Agencia del Medicamento Europea. Entonces, parece ser que funciona. Los científicos que la han probado la avalan también. No recuerdo ahora el porcentaje de validez, pero parece que es una vacuna válida. Y lo único que sé contarte es que dentro de la Unión Europea no se administra. La Comisión, en esa lista de contratos que tiene con farmacéuticas, no contempla administrar la vacuna Sputnik por eso, porque no tiene los certificados. Y te puedo decir que sí que hay un país que ha activado un mecanismo de emergencia que se llama Hungría. O sea, Hungría, sí. Porque, bueno, pues Hungría también está siendo el alumno más especial de la clase. Que da un poco más de guerra en la última fila y ha decidido que el país quiere acelerar los procesos, que se fía de Sputnik y ha puesto en marcha su propio mecanismo de validación nacional para poderla impartir. ¿Y pueden hacer eso legalmente? O sea, claro, sí, está previsto. O sea, si hay un país, tú imagínate que de repente hay otra vez una emergencia, que no tenemos de las 6 empresas con las que tenemos un contrato, no hay el suficiente suministro y hay un país que decide, mi país no está abastecido y mi gobierno necesita hacer algo. Existe ese mecanismo paralelo nacional por el que puedes validar otras vacunas y repartirlas, que es este caso que estamos comentando de Hungría y que es el único caso que conozco en este momento. De todas maneras, con respecto a la vacuna Sputnik, es muy interesante que, fíjate, nuestros departamentos que investigan todo el tema de la desinformación y las fake news sí que han identificado que ha habido intentos para que la desinformación llegara a todo este tema de las vacunas y que incluso se llegaron a manipular emails que salían de la Agencia Europea del Medicamento y que decían que Sputnik era mejor y que era mucho más válida que las europeas. Y ha habido ahí toda una campaña bastante maliciosa de noticias falsas que han intentado distribuir. Vamos a hablar de las fake news, si te parece, también, y de cómo se combaten desde la Unión Europea. Me pasaste una imagen que tenía una historia detrás. Cuéntanosla. Pues esto es primera fase de pandemia, primero de pandemia, como dices tú, estábamos ahí luchando en caliente con conseguir recibir las mascarillas y como te decía, ¿no? Aquí en la oficina del Parlamento Europeo en España lo que intentamos es conseguir trasladar al ciudadano lo que Europa está haciendo. Y Europa estaba haciendo muchísimas cosas para conseguir abrir esos corredores verdes. En la foto de abajo veis a un pobre señor, un operario, esto es Torrejón de Ardoz, y es un avión militar que consigue traer el primer cargamento de mascarillas que necesitábamos desesperadamente en España y que nos administran desde una central en
Rumanía, creo, si no me equivoco, donde habían hecho el estocaje a nivel europeo de todas las mascarillas, ¿no? Y esa es la última foto que conseguimos tener durante el confinamiento, el primer confinamiento, y es la única que conseguimos tener con bandera europea. Y nos volvimos locos, mi equipo de redes sociales, los compañeros de la Comisión Europea, todos buscando donde fuera algo que identificara que la ayuda europea estaba llegando. Y sin embargo solo conseguimos esa foto robada, porque era una foto que no querían dejarnos sacar desde Torrejón, porque era un aeropuerto militar, para conseguir por lo menos demostrar que estaban llegando mascarillas gracias a la solidaridad europea. Sin embargo, si ves arriba, ves otro ejemplo que es Taiwan Can Help, de Taiwán, sí, donde hay otros países que se lo montaron mucho mejor y hicieron una campaña de comunicación bestial, el ejemplo de Taiwán, pero sobre todo el ejemplo de China, con un montón donde casi era muchísimo más grande el logotipo, la bandera de China y el eslogan, sí, de las mascarillas que repartían. Pero eso hizo creer muchas veces que la solidaridad desde Asia, desde China, estaba llegando de manera más abrumadora y que Europa no estaba haciendo nada, cuando no era así. Pero no supimos comunicarlo en caliente y eso fue pues uno de los problemas que tenemos muchas veces en la Unión Europea. La tercera foto es un voluntario médico rumano que vinieron a ayudar. Hubo un destacamento de médicos y enfermeras de Rumanía que se presentaron en Italia, cuando era Italia el país que más lo necesitaba, ¿no?, al principio de la pandemia. Y lo hicieron gracias a un mecanismo de solidaridad europeo, pero tampoco van vestidos. Si tú lo ves, él va con el logo ahí de Rumanía. La tengo aquí, sí. Y tampoco se identifica que eso es ayuda europea, ¿no? Entonces, estas tres fotos ejemplifican un poco, aparte de nuestra batalla desde comunicación de la oficina, de intentar vender a Europa, la dificultad que muchas veces tenemos para vender qué significa la Unión Europea y dónde está, porque está presente en muchas cosas invisibles del día a día, ¿no? Y os lo quería contar porque a veces la culpa la tenemos, por supuesto, seguro las instituciones que no comunicamos suficientemente bien, pero también lo tienen los políticos a nivel local, regional, nacional, que no cuentan que las cosas vienen desde Europa, que se ponen a veces un poco las medallas, que lo disfrazan de mira yo lo que he conseguido cuando en el fondo es ayuda europea, que no se ponen esta mascarilla, que se ponen otras muchas veces, pero nunca esta, a la hora de explicar lo que está haciendo Europa, ¿no? Y vas a una cumbre a negociar y sales con un contrato millonario para garantizar vacunas a todos y la pregunta del periodista nunca es, bueno, ¿qué hemos conseguido para Europa, ¿no? O ¿qué hemos conseguido para todos los europeos? Siempre es España, ¿qué ha sacado de esta cumbre? Y ese coste-beneficio a nivel nacional, todo se mira con las gafas nacionales. Y esa falta de europeísmo desde los políticos y desde los medios de comunicación, pues a veces no ayuda a que los ciudadanos pasemos de saber que somos europeos a sentirnos europeos, a tener ese orgullo de pertenencia y a entender qué significa. Bueno, pues de esos problemas de comunicación en los que, bueno, pues hay que repartir responsabilidades porque son de muchos y creo que podemos pasar también a esa parte de las fake news. No es lo mismo, pero al final acaba siendo una mala información o una desinformación para el ciudadano y en eso la Unión Europea también está luchando. Tenemos aquí, bueno, pues digamos como un mapa de ruta para ver cómo identificar esas fake news o esas noticias falsas que nos llegan y que cada vez son más. Cuéntanos cómo lo veis. Sí, pues esto se ha convertido en una batalla principal. Al principio parecía que eran batallitas de ciencia ficción, cuando hace unos años empezamos a oír sobre todo de los países del este, de Estonia, de Lituania, de Letonia, sobre todo de los bálticos, ¿no?, que nos decían, oye, que los rusos meten mucho ruido, que esto de las redes sociales, este invento nuevo de las redes sociales sirve para que haya mucha desinformación y meten noticias falsas y parecía aquello de película de espías y hoy se ha convertido en una realidad tremenda con la que tenemos que luchar todos los días. Y efectivamente hemos identificado que existen campañas de desinformación con el objetivo de desprestigiar a la Unión Europea, las instituciones públicas y, por ejemplo, la campaña de vacunación. Y que los ciudadanos muchas veces no nos damos cuenta, no sabemos identificar cuando una noticia es falsa o no nos interesa demasiado, porque como es tan morbosa, fíjate qué bien, además me envía a mi primo y como me la envía a mi primo me fío mucho más del contenido que si me la envía cualquier otro que no conozco, aunque ese cualquier otro sea un periodista que firme en un medio de comunicación, ¿no? Entonces, bueno, iniciamos una campaña entre muchísimas cosas que hacemos para intentar educar sobre todo a la gente más joven y sobre todo en institutos. Queremos llevar esa campaña a los institutos
para que los nativos digitales dejen de recibir cosas y compartirlas de esa manera. Entonces, pues identificar quién es el autor de la noticia. Cuando tú recibes una noticia que es sospechosa o que es muy morbosa o que te cuenta algo que a veces te hace levantar una ceja de ¿será esto cierto? Teorías conspiranoicas, etcétera. Yo creo que primero hay que buscar quién es el autor, quién lo ha escrito. Si ya no sabes quién es ese autor y no está firmado, ya es un poco regular. Si además tampoco consigues identificar quién es el medio que lo ha publicado, o si lo han publicado igual, copy-paste, un montón de medios que no conocemos y donde te metes el quién es este medio y tampoco tienes una dirección postal ni nada que te haga saber de qué medio estamos hablando, empieza a desconfiar mucho. Y además de comprobar esas fuentes, si ves que vienen, por ejemplo, de webs que están llenas de noticias, imagínate, de la extrema izquierda en América Latina y que esa misma noticia se replica en una web antiliberal en Estados Unidos y otra en Rusia y todas con el mismo tema, normalmente son operaciones orquestadas de gente que lo que quiere, estas campañas de desinformación y de ruido, lo que quieren es hacerte creer que no te puedes fiar de la ciencia, que van a venir mañana los marcianos, que el COVID es un invento, que la vacuna nos va a matar. Hay ejemplos que dicen, ha habido noticias falsas, hasta 2.700 noticias falsas hemos identificado al día en la Comisión Europea durante la pandemia, ¿no? Hay noticias que nos hablan de que, pues que el ARN, por ejemplo, las vacunas de ARN nos va a cambiar genéticamente, de que esto es una dictadura de sanitaria y que lo que pretende intentar someternos a todos. También hay gente como, por ejemplo, como vivimos en un mercado común donde todos podemos viajar y desplazarnos, ¿qué pasa cuando abramos las fronteras y volvemos a recuperar los viajes? La Unión Europea considera que deberíamos tener todos un certificado que diga, cuando te hayas vacunado, cuál es el modelo de vacuna que llevas, por si acaso tienes efectos secundarios estando en otro país o si necesitas una segunda dosis en otro país. Por ponerte un ejemplo, bueno, pues las campañas de desinformación utilizan esto, lo mezclan, cogen un elemento cierto y el resto es mentira y te cuentan que en el fondo lo que van a sacar adelante son los pasaportes de vacunación para conseguir que todo el que no esté vacunado y pase por el aro y se someta a esa tiranía de la Unión Europea, pues no va a poder viajar ni ejercer su derecho. Y, en fin, hay toda una serie de teorías conspiranoicas que a veces son difíciles de detectar, otras veces son muy fáciles, pero que tenemos que ser conscientes de que nosotros tenemos nuestra propia responsabilidad como individuos cuando la compartimos y que no estamos ayudando. Porque, y con esto ya termino, Mariana, yo creo que el objetivo de todas estas campañas, muchas veces, por ejemplo, hubo una campaña antivacunas en el 2016 en Bélgica contra el sarampión, que no había que vacunarse del sarampión, que no había que vacunarse del sarampión, que esto era muy malo para los bebés y al final se multiplicaron por 3 el número de casos de sarampión en solo un año. Estas campañas antivacunas, en el fondo, lo que las echan a andar muchas veces les da exactamente igual el que tu bebé se vacune o no de sarampión. Lo que pretenden es que dejes de tener confianza en el sistema democrático que existe, en las autoridades que te dicen que la vacuna es buena, en la ciencia en general, en las instituciones públicas como el Parlamento Europeo o cualquier otra. ¿Y por qué? Porque cuando dejas de confiar a tu alrededor en todo, cuando los políticos no te dan confianza, pero tampoco los sindicatos, ni tampoco la Iglesia, ni los medios de comunicación, ni las instituciones públicas, cuando nada vale, en el fondo todo vale. Claro. Y estos partidos que de corte más populista, o eurófobo o nacionalista, con movimientos muy identitarios que intentan que dejes de confiar en las cosas para que confíes en ellos, porque ellos te dan la solución, claro. Ellos te crean un problema para darte la solución, Claro. que tiene que ser una solución mucho más fácil, que pasa siempre por salirse de la Unión Europea, por luchar contra el inmigrante o el de fuera y por rechazar al otro. Bueno, pues es un tema complicado y más aún es importante esto que apuntas al final sobre que cuando tenemos ese clima de desesperanza, ¿no? Y ya dejamos de confiar en muchas cosas, es mucho más fácil atacar y se está aprovechando de una situación en la que el ciudadano pues se siente indefenso. Es cierto que estamos hablando de la desinformación, de los fallos en comunicación, pero también es verdad que desde el punto de vista del ciudadano, todos estos cambios que se están sufriendo día a día, pues con respecto a las vacunas, por ejemplo, como tema reciente, no ayudan y que si no se comunican bien, pues a lo que ayuda es a generar desconfianza. Y si en un clima en el que las noticias hoy han dicho una cosa, mañana dicen otra, ahora la rusa, ahora AstraZeneca, ahora sí, ahora no, ahora 55, ahora 65, No hay.
Pues claro, llega uno, te da unos argumentos convincentes, que ha estudiado técnicas de marketing y de persuasión, porque más que marketing eso es directamente la persuasión, y el embaucamiento, y los tiene ganados para su causa, porque al fin y al cabo, bueno, pues tú eres la Unión Europea, pero eres un ser que te ve allí lejos, mientras que ellos son cercanos y a ellos les pasa y a su padre le pasa, ¿no? Y tiene la solución. Entonces, creo que es muy importante invertir también en comunicación, porque hablaba antes alguien que estaba leyendo el directo de, bueno, realmente la vacuna no es la única solución, deberíamos cuidarnos, deberíamos aprender. Sí, o sea, está claro que los ciudadanos podríamos cuidarnos, pero creo que ha quedado bastante claro en la pandemia que como especie y como grupo tenemos serias dificultades para entender algunos conceptos básicos y acatar las normas. Entonces, bueno, pues mientras esto sucede, creo que toda la confianza que se pueda trasladar entre las vacunas, pues es más que bienvenida. Así que ojalá hablemos más de comunicación y ojalá se instrumenten sistemas pues dentro de los colegios, también dentro de los medios de comunicación, porque hablas de fake news, es verdad, estas cadenas, estos medios que no se sabe qué medios son, pero yo tengo que meter un poco el dedo en la llaga y durante estos meses medios de comunicación nacionales tampoco están ayudando nada, porque si un medio de comunicación nacional, y puede ser prácticamente cualquiera, se dedica a compartir noticias como se vacuna y al día siguiente le cae un rayo encima, pues eso ha pasado y eso se sabe la autoría, se sabe el medio, o los ensayos de Oxford suspenden los ensayos, ahora los reanudan, ahora los suspenden. Bueno, pues igual, yo no sé las competencias que tiene Europa para esto, pero igual sí que habría que tener más mecanismos de control o por lo menos ponerlo encima de la mesa para que esto no se impune, ¿no? Y que por el mero hecho de ganar unos clics, porque has hablado de esa parte, ¿no? De esa parte un poco también pues conspiranoica, de la gente que va en contra de la Unión, la gente que es insolidaria, pero hay que hablar también de la parte económica, de la gente que realmente saca un beneficio en difundir estas noticias. Y ahí hablo tanto de redes sociales que ganan clics y que ganan likes y que se monetiza, y de medios de comunicación convencionales que se están lucrando de que por poner un titular eh, sacado un poco de contexto, o la parte más morbosa, en este caso de las vacunas o de las mascarillas o de lo que sea, pues gane 100.000 o 200.000 visitas al mes. ¿Eso tenéis algo sobre esto? Porque a mí es que me preocupa mucho. A ver, se mezclan muchas cosas en todo lo que estás diciendo. Tienes toda la razón. Hay un beneficio económico de muchos medios de comunicación detrás en que tú leas su medio de comunicación y no otro. Se mezcla con la crisis económica que ha afectado además a los medios de comunicación que antes se lucraban de un y ahora lo que tienen es que conseguir más clics y tienen que ser más rápidos que las redes sociales y publican sin filtro muchas veces y no se cuidan igual de verificar todo lo que publican. Y además les interesa que acabes teniendo una opinión o cuanto más morbosa sea la noticia, más te vas a fidelizar. Y ahora que empiezan a ser de pago, necesitan fidelizar a los clientes, ahora que empiezan a cobrar por estar suscrito, ¿no? Entonces, lo hemos visto, por ejemplo, el Brexit, la campaña del Brexit ha sido bestial, cómo estaban todos orientados a hacerte creer y pensar de una determinada manera. Incluso ahora, durante la campaña de vacunación, estamos viendo que el hecho de que la Comisión exigía que se hicieran transparentes los contratos y que la AstraZeneca garantizara las dosis que nos tiene que traer a la Unión Europea y que no haga prioritaria la entrega de dosis al Reino Unido, enseguida en los medios de comunicación del Reino Unido le daban la vuelta y entonces lo que había es una conspiración para que en el Reino Unido no se vacune, pero en la Unión Europea sí, porque movimientos pro-Brexit incluso después de haber salido, ¿no? Entonces, efectivamente, el problema está en diferenciar una noticia que está ideologizada, pero que tiene una base de verdad, y que se convierte en un artículo de opinión, y que ahí solo podemos apelar a la responsabilidad ciudadana para identificar que esto a lo mejor es un artículo de opinión, pero que lo que se dice es cierto, aunque esté muy ideologizado, como digo, o de una noticia falsa, y además de falsa, no por error, no porque se ha equivocado, no porque no hubo el rayo,
sino porque además tiene una intención maliciosa, que es la de desinformar. Y ahí es donde... Y generar desconfianza sobre un tema. Eso es. Entonces, el tema de la intención maliciosa que hay detrás de una noticia es lo que nos tiene que llevar a ser muy duros y a penalizarlo. Y hay muchas maneras desde las que la Unión Europea está intentando actuar. Por supuesto, creando seguridad legal de que si publicas algo que es falso y se demuestra que es falso, tengas que pagar una multa o decirlo o ir a la cárcel dependiendo de la gravedad. Pero además, estamos invirtiendo mucho dinero en formar al ciudadano para que aprenda a comunicar, en programas para que los medios de comunicación de manera independiente y sin que tenga injerencia la Unión Europea, porque nosotros no podemos ser Big Brother is watching you, tiene que ser ellos, los medios de comunicación, pongan educación específica para que los periodistas aprendan esto que se llama la verificación, fact-checking. El fact-checking. En algunos medios de comunicación, el verificador, o te voy a contar que esto que han contado es mentira y te lo demuestro. Bueno, pues que haya una cultura de intentar desmentir aquellas noticias que salgan falsas y de no publicarlo solamente porque es morboso o porque me interesa económicamente. Y luego una cosa donde estamos actuando, un campo donde estamos actuando mucho desde la Unión Europea es intentar identificar bien qué tipo de responsabilidad tienen las plataformas, Twitter, Facebook, etcétera, en propagar noticias que son falsas. Porque también ellos no son un medio de comunicación, es que son un híbrido muy raro, pero son un medio de comunicación de masas, porque están comunicando y están dejando que se propaguen noticias falsas. ¿Qué responsabilidad tienen? Desde la Unión Europea creemos que hay que entender mejor cómo funciona todo y legislar para dejar muy claro hasta dónde pueden llegar las plataformas, dónde tienen que retirar contenido, qué responsabilidad tienen de cerrar, si tienen la capacidad o no de cerrar la cuenta Trump cuando pierde las elecciones, etcétera, etcétera. Y para eso se ha creado una comisión de investigación en el Parlamento Europeo que va a durar un año. Tenemos varios eurodiputados españoles súper expertos en ese tema que están allí investigando y que lo que quieren es eso, identificar cómo debemos actuar en la Unión Europea, qué tipo de leyes, qué tipo de penalizaciones, qué tipo de incentivos, qué programas para conseguir parar esa injerencia que tiene la desinformación en los procesos democráticos que tanto afectan a la calidad democrática de nuestro país al final, ¿no? Bueno, pues ojalá todo esto salga adelante, porque al final vivimos en la era de la comunicación y de la comunicación rápida, de las redes sociales, y como dices, cada uno somos nuestro propio medio de comunicación ya en estos momentos. Y es verdad que la libertad de expresión está ahí y es importante respetarla, pero bueno, hay una línea roja que en este caso atenta directamente contra la salud. Entonces, yo sé que las leyes en este sentido pues van un poco por detrás de la tecnología, pero hay que intentar legislar para tenerlo en cuenta. Como pues estamos viendo esta semana, ha sido noticia todo este tema de la publicidad que se está haciendo sobre las casas de apuestas en redes sociales de manera subliminal. No sé si lo has visto, que le preguntan a un influencer ¿cómo consigues ingresos? Y entonces el influencer dice, ay, es un poco privado, pero te voy a decir, empecé apostando en no sé dónde. Entonces han hecho como pantallazos de influencers distintas con la misma estrategia, les mandan la pregunta, que la pregunta es ¿cómo has hecho dinero? Y la respuesta siempre es la misma. Ay, esto es un poco privado, pero te lo voy a decir, empecé apostando, y ponen pantallazos, ¿no? Entonces, este tema de publicidad subliminal ya es otro tema, no son fake news, pero es una publicidad subliminal. Todo esto hay que regularlo de alguna manera, porque la realidad es que esto está ocurriendo y no está pasando nada. O sea, es muy difícil al final poner puertas al campo. Así que bueno, pues yo desde aquí mi llamamiento para que esto ocurra. Y bueno, llevamos ya 55 minutos aquí de conversación. Mira, tengo una bocina, cuando llegue la hora nos toca la bocina. No es mentira. ¿Seré yo? Podemos pasarnos un poquito más porque Instagram nos lo permite, no se corta la hora. Así que no. ¿Te ha gustado mi bocina? Mira. Me la he comprado. Vamos a hacer una cosa. Yo te envío esta sudadera y tú me envías una bocina de estas que la voy a usar en la oficina, pero muchas veces. Venga, tenemos un trato. La tiene en azul también, pero voy a ir a buscarte en azul, ¿vale? Porque esta rosa... Bueno, rosa me va también. ¿También te vale rosa? Venga, pues entonces te mando esta, que ya lleva mi esencia, la dejamos le echas un poco de gel hidroalcohólico y ya está, y la tienes. Es que mola, yo la vi, no me pude resistir, porque digo, esto, no sé para qué lo voy a usar, pero voy a sacar uso. Además que me recuerda a la feria de mi pueblo, o sea, es como... Y es que se me está
maneras que casi prefiero no contarte para qué se me está ocurriendo usarlo en la oficina. Luego en la intimidad me lo cuentas. Bueno, quiero que nos hables antes de terminar de cosas que también son muy importantes y en las que estáis trabajando en la Unión Europea, como es el apoyo a algo que tenemos ya, que tenemos a la vuelta de la esquina pasado mañana, que es el Día Internacional de las Mujeres y de las Niñas en la Ciencia. Este día que en los últimos años ha cobrado especial fuerza, que es el 11 de febrero. ¿Y qué tenéis preparado? ¿Cómo lo estáis organizando este año? Entiendo, porque hay un compañero de la oficina, Eugenio, está diciendo por ahí que quiere la bocina. Pero no es de María, lo siento, Eugenio, ¿sabes? También te digo, no es difícil de conseguir. Está mi tía, ¿puedo saludar a mi tía Yayo? Saluda, puedes saludar. Ay, siempre he querido esto, que me pregunten, me pidan permiso para saludar en un directo. Puedes saludar, saluda a quien quieras. Fan número 1, Yayo lo tiene todo, así que nada, tía Yayo, hola. Hola, tía Yayo, te mandamos muchos besos. Ya verás cuando llegue tu sobrina con la bocina. A las reuniones familiares también está muy bien, para la sobremesa. Y dices, tu turno, el siguiente. Sí. Bueno, el Día Internacional de las Mujeres en la Ciencia, que me voy, que me queda un poco... Y las niñas, las mujeres y las niñas. Las niñas, súper importante, Marian, de verdad, porque estamos viendo cada vez... Bueno, hay un problema que es... La Unión Europea intenta promover la igualdad de género en todas las profesiones y allí donde vayas, pero la realidad es que aún incluso teniendo un montón de chicas que se apunten a ciertas carreras, luego cuando se incorporan al mercado laboral, pues que os voy a contar que no sepáis. Los problemas de conciliación, los roles, los estereotipos, la falta de referentes hacen que ellas no se vean en ciertos puestos de responsabilidad, o que les dé miedo, o que no quieren porque tienen muchas tareas en casa y no pueden compaginarlas, o que simplemente no se atreven porque no conocen a una mujer que sea directiva en su ámbito y les parece irreal conseguirlo, ¿no? Y esa falta de referentes hace que muchas veces las mujeres no nos atrevamos y no llegamos a romper ese techo de cristal. Bueno, pues en las ciencias ocurre que es todavía peor, porque las niñas necesitan tantos referentes. Cuando se imaginan un científico, se lo imaginan pues gordo, calvo y con gafas y una bata así llena, sucia de tachones, intentando sacar adelante un invento, ¿no? Y no se imaginan que ellas pueden estudiar a lo mejor carreras serias de ciencias como ingeniería o como cualquier cosa. Tú te lo imaginas, como matemáticas, etcétera. Y esa falta de vocaciones ha conseguido hacer que solo el 28% de los estudiantes de esas carreras de ciencias que llamamos STEM sean mujer. Y claro, si estábamos hablando antes de que la Unión Europea va a poner toda la carne en el asador y va a apostar por una transformación digital, que las nuevas tecnologías, Internet, son las únicas que van a conseguir sacar adelante esta recuperación, y resulta que nos vamos a perder a las mujeres por el camino en este tipo de carreras y no van a estar en puestos de innovación, de investigación y de tecnología, pues nos estamos perdiendo la mitad, el talento de la mitad de la sociedad. No puede ser. Necesitamos a más chicas, a más niñas estudiando carreras de ciencias, y para eso necesitan esos referentes. Y por eso esa foto que colocas ahí es una campaña que estamos apoyando, colaborando con la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, con la MIT, que se llama No More Matildas. Matilda Gosling, era la primera científica que puso el acento sobre el hecho de que las mujeres científicas e investigadoras eran un poco, pues pasaban desapercibidas, eran invisibles, eran los maridos o la pareja investigadora masculina la que conseguía llevarse siempre los premios, la que firmaba, la que recibía el Nobel. Incluso Marie Curie, cuando fue a recibir 2 veces el Nobel de la Paz, hubo más comentarios sobre su vida personal que sobre el hecho de que ella fuera a recibir el Nobel. En fin, hemos sufrido muchas veces esa falta de referentes. Y para evitarlo, empezamos preguntándonos qué hubiera pasado si Einstein hubiera nacido siendo mujer. Y la respuesta directa que mucha gente te da es pues que probablemente, pensándolo bien, se hubiera encargado de la casa de los niños y no lo hubieran dejado investigar, y hoy no sabríamos quién es Einstein. Bueno, pues inspiradas en ese No More Matildas, hemos sacado adelante con la MIT, insisto, porque el mérito es de la MIT y de la agencia de publicidad Getting Better, que lo ha hecho de manera solidaria y gratuita, esta campaña. Lo que vamos a intentar es poner ese referente femenino, publicando un folleto, un encarte, en el que tenemos todas las historias de mujeres científicas y que vamos a distribuir a los chavales, a los estudiantes en los institutos, para que conozcan de cerca las historias de esas mujeres brillantes investigadoras en el pasado, ¿no?
Entonces, No More Matildas es una de las campañas que estamos apoyando por el Día Internacional de la Mujer en la Ciencia, pero hay muchas más, porque tenemos una eurodiputada que es española y es ponente de un informe que se va a aprobar en abril con medidas que la Unión Europea debería llevar a cabo para promover esa visibilidad y creemos de las mujeres y que enganchar a las niñas en carreras de ciencias. Y creemos que eso pasa también por cambiar el sistema educativo. El otro día estuve, esta misma semana, no porque me encuentre yo todos los días con ministros, pero en ese evento de No More Matildas estuvo la ministra de Educación. Y ya en una parte, cuando terminaba el evento, yo le decía, ministra, que esto es súper importante, que usted está reformando con la ley, la LOMLOE, toda esta ley, que lo principal es que haya un enfoque de género en todo este tipo de carreras y de asignaturas para conseguir que se enganchen las niñas, ¿no? Y ella decía que sí, que lo estaban mirando, que había todo un equipo de expertos. Bueno, veremos a ver qué es lo que pasa, pero de verdad creo que es súper importante poner el acento en este punto y que haya más niñas. Mira, yo tengo 3 y mi hija pequeña, que se llama Clara, quiere ser inventora y ¿Qué siempre edad tiene? ahora tiene 7 y bueno, ella va a ser inventora que tiemble Amazon, porque lo último que sacó fue que quería hacer un robot para hacer todos esos recados que me manda mamá, que no me gusta ir con ella. Entonces, otro día te viene con que quiere hacer un coche. La última vez quería hacer un coche que funcionara con pompas de jabón, pero no con gasolina, y un Muy paraguas bien. en el maletero que quiere colocar para que cuando le da vueltas aparezca mamá cuando tenga un problema y bueno, en fin, tiene todo El que no pensado. me he enterado en el maletero, ¿un qué? Un paraguas de colores. No es Un paraguas. con estrellas, pero ella lo ve de colores y piensa que cuando lo gire, cuando esté en un problema, porque se va de aventuras con el coche de las pompas, y cuando tenga un problema, Ajá. paraguas ya aparezco yo. Hombre, está buscando soluciones, eso es muy inteligente por su parte. Decir, a mí quien me saca la castaña del fuego, mi madre, pues voy a buscar que pase lo que pase, yo pueda traer a mi madre Claro, para acá. Me parece muy inteligente. Llegará lejos, Clara, por supuesto. seguro que Bueno, pues ahí queda el 11 de febrero, ese Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, y ojalá se sume mucha gente a darle visibilidad, se sumen las iniciativas y cada año, bueno, esto hace unos años prácticamente no se hablaba y de un tiempo a esta parte, pues realmente es como una fecha muy esperada, que este año, a pesar de la pandemia y que habrá muchísimos menos actos, pero se harán de manera virtual y se hará mucho seguimiento en redes, ojalá también en los medios de comunicación, y que esas Matildas estén por todas partes. Así que bueno, pues ahí estaremos dándole apoyo. Y bueno, aparte de esta campaña, hay otra iniciativa relacionada también con la mujer, que es ¿Dónde están ellas? sí, esa campaña es nuestro bebé, el bebé de la oficina del Parlamento Europeo en España, porque hace como 2 años y medio, pues estábamos en la cocina un día tomándonos un café diciendo, se acerca el 8 de marzo, tenemos que hacer algo, pero qué rollo, siempre hacemos algo el 8 de marzo y luego ya no volvemos a hacer nada en todo el año. Y este tema de la igualdad es tan importante, ¿qué podemos hacer nosotros para comprometernos y poner nuestro granito de arena, ¿no? Y de ahí surgió la idea de comprometernos con un manifiesto Dónde están ellas, en el que nos comprometíamos a que en todos los eventos públicos, precisamente para crear esos referentes femeninos de los que hablábamos antes, que tanto necesitan las niñas de hoy, siempre teníamos que velar porque hubiera mujeres expertas hablando de cualquier tema europeo que nos preocupe a la ciudadanía, ¿no? Y que no sean solo hombres para tener esa visión también femenina, y que no sean mujeres que moderan, que no sean mujeres que hacen la introducción a las conclusiones. Y eso, así salió ¿Dónde están ellas? Esta foto que enseñas, que nos hace una ilusión especial, es porque al principio éramos solo nosotros y se empezaron a unir entidades, asociaciones, think tanks, universidades, instituciones públicas. La Comunidad de Madrid se unió a Dónde están ellas y ahora se comprometen a tener más mujeres en sus actos públicos. Ministerio de Asuntos Exteriores en pleno, cuando Borrell era ministro, pero también Televisión Española, 20 minutos. En fin, no voy a decir más porque nos dejamos muchos fuera de los más de 140 organizaciones que tenemos ya firmantes de Dónde están ellas. Y en esa foto, esto ocurrió hace unos 10 días, con todas las restricciones por COVID, espaciamos mucho los encuentros, pero nos pudimos encontrar para que firmara uno de los 40 hospitales, una red de 40 hospitales. Bueno, os estoy haciendo aquí un scoop porque creo que lo íbamos a anunciar la semana que viene. Dios Bueno, mío, bueno, bueno, bueno. de prensa me mata. Bueno, ya está. Aquí no, aquí somos mucho de exclusivas, ¿eh? O sea, vamos, somos muy de dar exclusivas de cosas. La gente se relaja y lo larga todo, es maravilloso. Solo lo saben 250
Las que no oyendo. Y más las que se queden ahí, que es lo que vamos a poner en grande. Atención al minuto, hora 06, que tenemos el spoiler. Bueno, el caso es que hemos firmado con 40, vamos a firmar con 40 hospitales para que, ahora que estamos en tiempos de pandemia, ahora que hablamos siempre de lo importante que es tener a las mujeres en primera línea sanitario, ellas sean enfermeras, médicos, hospitales, hablamos con un hospital en Madrid o fuera, y sin embargo luego en los puestos de responsabilidad, los cabeza de sector, el jefe de un departamento, el gestor del hospital, vuelven a ser en su mayoría hombres, ¿no? Y a la hora de formar nos pasa lo mismo. Entonces, con estos 40 hospitales lo que acabamos de firmar, junto con el manifiesto donde están ellas, es que se comprometen a garantizar que haya muchas más mujeres formadoras que consigan convencer a otras mujeres para que se formen y se especialicen más, vayan avanzando en su carrera y que además pongan la cara, que tengan visibilidad como formadoras en esos hospitales, ¿no? Este es un puesto muy importante. Y que haya más mujeres que se animen en ramas como traumatología. Que no me preguntes por qué, todos los hospitales me dicen que nunca hay mujeres en trauma, que son todo hombres, yo no sé por qué. Así que, bueno, pues ese tipo de cosas son las que hacemos con Dónde están ellas y nos hace muchísima ilusión porque está de una cosa pequeñita de un café en una cocina la que hemos liado. Con un Ya lo creo, ya lo creo. Pues enhorabuena por esta iniciativa y bueno, pues espero que pronto se firmen muchísimos más acuerdos de este tipo, porque a veces parece que simplemente firmar un papel, ¿no? Y una foto, pero hay un compromiso importante detrás y sin esa foto y sin ese papel, pues esa iniciativa no se lleva adelante. Y necesitamos ese compromiso por parte de los que están arriba, porque al final el techo de cristal está en todas partes, absolutamente en todas las profesiones. Hay algunas, como comentábamos, en la ciencia que afecta especialmente, hay otras como la salud, que por lo que sea algunas especialidades están completamente polarizadas. Yo creo que cada uno debe estudiar y debe ejercer lo que quiera. Nadie es más por estudiar una carrera que otra, pero teniendo toda la libertad, ¿no? Y sin sesgos desde el primer momento. Y a veces estos sesgos pues empiezan desde niños y por eso también es importante, y volvemos al tema de los coles. Y ya para terminar, volviendo al tema de los coles, a los niños habría que enseñarles más en el cole de pequeños y no tan pequeños qué es esto de la Unión Europea para que tengan esa conciencia europea. Ya se está haciendo, pero es insuficiente. Del todo insuficiente. Ese es el segundo mensaje que le lanzamos a la ministra el otro día cuando nos encontramos con ella, que necesitamos más Europa en las escuelas y una dimensión de la educación mucho más europea. Pero no ya aprender los tratados, la historia, en qué año ocurrió, qué significa el Tratado de Maastricht. Eso, bueno, también y ya llegará, pero sobre todo el tema de los valores, ¿no? Yo creo que la Unión Europea es un proyecto de valores que intenta defender y sacar adelante una democracia y una solidaridad y un estar juntos y una responsabilidad como ciudadanos europeos, y todo eso tiene que estar en los libros de texto para hacernos sentir que somos más europeos. Y por eso nosotros tenemos, mira, no sabía que me ibas a sacar este tema, pero tenemos una iniciativa súper interesante. He ido a pillar. Que así, te hizo relajada, digo, voy a pillar. Tampoco sé si te la puedo contar, pero te voy a avanzar un poco. Venga, un poquito. Estamos intentando que desde nuestra oficina, insisto, 13 gatos literal en Madrid y 4 gatos literal en Barcelona, estamos intentando empujar a las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias para sacar adelante asignaturas de libre configuración. Sabes que tú puedes elegir cuando eres adolescente, en la ESO puedes elegir entre, pues yo qué sé, idiomas o computación y informática o algún otro tema, pues que saquen una que sea precisamente sobre eso, ¿no? Sobre Europa, que sea una experiencia miniera, sin salir de casa, conocer mejor Europa, desarrollar todos esos valores, ciudadanía europea, etcétera. Y bueno, hasta aquí puedo leer, pero ya avanzamos, que no está yendo nada mal y que hay unas cuantas regiones. ¡Qué bien! Que yo creo que se van a sumar al carro con esa asignatura voluntaria en este año y que estamos deseando poder confirmarlo y poder sacarlo a la luz con más datos. Bueno, pues ojalá lo veamos pronto, estaremos atentos y si no, pues nada, volvemos a quedar y nos cuentas todos los avances. María, son las 8:10, llevamos más de una hora aquí conversando. No sé si te has quedado con ganas de contarnos algo.
Y en cualquier caso, me gustaría que nos dejaras un mensaje final. Pues un mensaje final es difícil condensarlo, pero sí, quizás que todos los que nos estéis viendo y que penséis que Europa es algo que sí, que es muy bonito, que sí, que claro, que Europa es importante, pero si ya lo sabemos, no entendemos bien lo que hace la Unión Europea ni las instituciones, pero sabemos que es importante. ¿Y para qué hay que salir a defenderlo si ya está ahí, si ya lo tenemos? Yo creo que es una llamada de atención para explicaros que esta camiseta la llevamos porque nos parece súper importante salir a defenderlo. Que hay que tener un activismo cívico, que no se puede con el activismo de sofá, desde el móvil, decir, sí, sí, qué chulo, qué interesante, ¿no? Que hay que salir a votar en las elecciones y que hay que defender el proyecto europeo cuando hablamos en un bar o en una comunidad de vecinos, porque al final, bueno, pues pensamos que es un proyecto irreversible, pero estamos viendo que nacen y que surgen cada vez más voces escépticas, voces de extrema derecha, de extrema izquierda, que se cuestionan la pertenencia de muchos países a la Unión Europea y que se lo digan a los estudiantes y a los jóvenes británicos, ¿no? Que ahora han salido, no fueron a votar en el referéndum de la Unión Europea y se han quedado sin becas Erasmus y sin 1.000 millones de detalles más y bueno, y eso ya es eso sí que ya es irreversible de momento. Así que me quedo con eso y el minuto de Publi para agradecer el equipazo que tengo, que yo es que la gente que Están ahí, los tienes ahí a tus fans, están mandándote palmas todo el rato. Tienes un equipo de fans muy bueno. Pero vamos, mis 13 más 4, que digo yo, todo ese equipo de Parlamento Europeo, tanto en Barcelona como en Madrid, son la caña de España y que nos ayudan muchísimo y que sin ellos, bueno, pues no sería posible todo lo que os he contado hoy. Así que gracias a ellos y que sigáis la cuenta de Parlamento Europeo, porque de verdad hacemos un esfuerzo muy grande por intentar especificar y explicar. Sí, @Parlamento Europeo. Explicar lo que está ocurriendo en el día a día en el Parlamento. Mañana tenemos un debate sobre vacunas con la presidenta Ursula von der Leyen. ¿Quieres saber qué es lo que está ocurriendo, pero además quieres saberlo entendiendo lo que estás leyendo? Pues Parlamento Europeo, por ejemplo. Y yo pues me quedo desde Concilia como puedas, que es mi cuenta privada, donde también cuento, bueno, esas anécdotas ya más royal, ¿no? Yo creo, el cotilleo royal y lo cansada que estoy por las noches de todas las cosas que hacemos y las anécdotas divertidas o más tristes que tenemos, pues esas en Concilia como puedas, también nos podéis seguir para hablar de Europa y de lo que os apetezca. Bueno, pues nos quedamos también con Concilia como puedas a partir de ahora para estar informados también desde ese punto más ameno. Y yo también quería darles las gracias a Europe Direct de la Universidad de Salamanca por organizar este encuentro, porque son quienes lo han hecho posible y quienes nos han puesto en contacto. Paz, eres un amor y sobre todo qué buena idea tuviste enganchando y enredando a Boticaria García. Yo me dejo enganchar fácil, todo el mundo que me conoce lo sabe, que yo me lío sola enseguida. Así que, pues nada, un beso, Paz, para ti también. Y nada, María, ha sido un placer que nos hayas contado tantas cosas para mí desconocidas y entender un poco mejor cómo funciona todo esto de la unión, todas estas estrellitas, qué es lo que sirven para no veros como algo, un ente que está ahí en Bruselas, frío y lejano, sino que son los que realmente hacéis posible que muchas de las cosas que tenemos y que han llegado durante esta pandemia, pues como vacunas, como mascarillas, como esos fondos europeos, bueno, pues todo eso se está organizando gracias a que está la unión detrás y eso nos hace más fuertes. Así que desde aquí, un beso enorme para ti. Ojalá nos podamos conocer pronto. Yo solamente recordarte, María, que tenemos un acuerdo. Yo te mando una bocina. Es la bocina, mira, yo me voy a portar bien, te envío esto más esto, ¿qué te parece? Pero la tienes que llevar puesta. Vale. Yo, hombre, claro, por supuesto. Sí, además, vamos, me la puedo llevar a la tele incluso. O sea, no te quepa duda. Hacemos un... Tampoco no vengamos arriba, ¿eh? No, que ya te estoy viendo. Yo lo voy a intentar. He escuchado a la tele, chicos, a la tele. Yo luego lo tengo que negociar con los estilistas, que luego ya sabes que las combinaciones son complicadas, pero lo puedo intentar. Ya se me ocurrirá algo. Ya vamos a ver. Yo lo siento, creo que tienes ahí a tus compañeros diciendo que lo de la bocina no, pero mala suerte. Esto se va allí para los 13 más 4, firmes, como una vela, vais a ir. Un beso fuerte, María. Hasta luego. Adiós.